colega, y estaba un poco haciendo un análisis de la universidad. Él fue es uno de los fundadores de la UNCA y hizo una queja así, que a mí me llamó la atención. Ujú, ujú. Si bien es cierto, tiene toda la razón del mundo, me llama la atención porque él está dentro del enroque que hace que la universidad sea una seccional. Y él decía ayer, la universidad tiene que dejar de ser una seccional colorada. O sea, no tiene que ser una seccional colorada. Y la pregunta es, ¿quién convirtió a la universidad en una seccional colorada? ¿Quién convirtió? ¿Cómo es que llegó a este punto? ¿Cómo es que llegó a esto? Ujú. Y ahí uno dice, esperad un poco, Jaime, vos no sos el asesor del presidente del Congreso, senador Silvio Ovelar. Y el bastión político del senador Silvio Ovelar es la UNCA. Es decir, ¿cómo es que hoy decís que no tiene que ser un bastión político, una seccional colorada, o un comité, decía él, siendo que todo el tiempo estuviste o estás al lado de Beto Ovelar y no le decís a él? O sea, le decís de boca para afuera a la ciudadanía. Entonces uno dice, pero ¿de qué es lo que estamos hablando? Estamos viviendo en un mundo paralelo, en una hipocresía constante, porque... y también se quejaba de que los pioneros están siendo dejados de lado hoy en día. Yo creo que a los pioneros no se les están dejando de lado. Creo que los pioneros se excluyen con la conducta Se van decantando. evidenciada en hechos de corrupción. Y se van decantando ellos mismos por sus conductas. ¿Quiénes fueron los pioneros? Pablo Martínez renunció al rectorado por denuncia de hechos de corrupción. Hoy en día está vinculado a un proceso de investigación por parte del Ministerio Público de La unidad de delitos económicos. unidad de delitos económicos, nada más y nada menos. Está vinculado en denuncias que tienen que ver con usufructo ilegal de quirófano del IPS. Está vinculado a denuncia que tiene que ver con abandono de guardia del IPS para ir a tomar unos tragos en un bar, ¿verdad? Después estamos hablando de una de las pioneras funcionarias también, Viviana Villalba Garcete, denunciada por supuesto hecho de planillerismo, evidenciada por superposición horaria y por liderar una asociación que funciona como caja paralela de la UNCA en un acto vil de corrupción. Estamos hablando de un Miguel Vera vinculado a procesos de tráfico de arma. Estamos hablando de un Ángel Rodríguez evidenciado en la designación irregular, como menos, de viáticos y autoasignación de viáticos. Es decir, ustedes son los pioneros que demostraron que no hay forma de sostener la vigencia de ustedes. Porque si uno quiere estar vigente en la institución pública, primero que tiene que ser profesional capaz y segundo tiene que ser probo. Es decir, no debe estar manchado con actos de corrupción. Entonces, ¿cómo le querés mantener a un pionero como Ángel Rodríguez, como Pablo Martínez, como Miguel Vera, como Viviana Villalba? ¿Cómo? El propio Jaime se había visto obligado a renunciar a la Facultad de Ciencias de la Producción en Así 2015. Por reclamos de sus propios alumnos en sede central Coronel Oviedo y filiales. Y filiales de Casa Paz, de Pastoreo, de Guayabi, Santa Rosa de la Guaral. Sí. Entonces, ¿tiene que dejar de ser? Sí, tiene que dejar. Pero ¿quiénes lo convirtieron en una seccional colorada?
Ustedes, quienes se llaman pioneros. Y es cierto, los diputados, senadores, tienen que ver en la decisión política en el Congreso para la designación de rubro, pero eso, perdón, de presupuesto, pero eso no debe estar condicionado a una adhesión política a nadie. Yo tengo fotos de Pablo Martínez posteado y diciendo facultad de tal adheriendo a fulano de tal candidato, ¿verdad? Ustedes convirtieron en seccional colorada y ustedes hoy se quejan de eso. Y los pioneros están manchados con actos de corrupción y quieren seguir en los lugares donde pueden seguir robando, y eso no está bien. Y quienes hoy están en la UNCA también tienen que demostrar probidad, honestidad y transparencia. Y que son mejor que los que salieron o los que se fueron, por Sí. sobre todo. Y no repetir las conductas que a 15 o 17 años de vigencia de la institución no hacen otra cosa que impedir su despegue. Sí. Habiendo tantas necesidades, hoy mucho de lo que es la Universidad Nacional de Caaguazú se reduce a una repartija de Y cargos hay gente públicos. que no forma parte de los pioneros y están demostrando ya ser igual de corruptos ya, como el caso de Roberto Cáceres, Ujú. el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, ¿verdad? Los cuestionamientos a su proceso de selección de Sí, docentes. la autodesignación de Sí, rubros, sí, sí. ¿verdad? Su falta de transparencia, Y ahí no sé si... su violencia sí. contra los medios de comunicación. Ahí no sé si cabe Es un la Yamil Esgay. propia probidad del ahora decano, Cristian, porque él, inclusive saltando ese proceso de selección, se autoasigna Para poder ser rubro elegible. para habilitarlo como elegible. Sí, Y eso, guste o no, es un acto de corrupción, claro. porque corrompes un sistema Entonces, los preestablecido. nuevos también están demostrando su hilacha. Pero los que dicen ser pioneros, ¿qué es lo que hicieron? Generaron crisis en la universidad desde el 2013 con medicina, ¿recuerdan? Hubo paro estudiantil en medicina. Tuvieron que intervenir. Pablo Martínez, por una conferencia de prensa, destituyó a un decano, el de odontología. Pablo Martínez fue el que protagonista del empedrado fantasma, que después le costó el cargo Ujú. a él, a su vicerrector, al decano mismo Jaime Torales. Es decir, ustedes los pioneros tienen antecedentes nefastos y negativos en la vida de la Universidad Nacional del Caaguazú. Por lo tanto, no tienen la más mínima autoridad moral de reclamar espacios. Porque ustedes quedaron en evidencia de que no son los más honestos. Quería decir que son los corruptos, pero por ahí se enojan, pero que no son los más honestos. Y esa camada va de alguna manera quedando en evidencia y despegándose de esos actos de corrupción. Salió Ángel Rodríguez, que era el sostén de Viviana Villalba, y Viviana Villalba ahora por lo menos cumple horario. ¿Verdad? ¿Y cuántas otras gentes más estaría en esa condición? ¿Verdad? En la Facultad de Ciencia de Producción hay una planilla llena de planilleros que ya les vamos a dar a conocer estos días. Gente que está todo el día en su negocio y que figuran que están ahí cobrando 6 millones de guaraníes. Entonces, esa es la seccional colorada en la que ustedes convirtieron. O no sé, en el directorio liberal, no sé, pero en entidad política. Y ahora
como la seccional colorada de la UNCA les excluye a ustedes por una cuestión natural, los corruptos no tienen que tener lugar en las universidades. En ninguna. Y en ninguna. Y más si es una universidad pública. Ni siquiera en las privadas, ciertamente. Claro. Pero en la universidad pública tiene una connotación. Hoy se lamentan los pioneros de no tener espacio. Pero por favor, ¿qué hicieron ustedes de mérito para seguir teniendo espacio en la toma de decisiones si lo que hicieron fueron vinculados a actos irregulares de corrupción? Y confiándoles la formación académica de los estudiantes, pero yo creo que el reclamo va más por otro lado, Cristian. Claro. Es la administración presupuestaria, tal vez lo que ellos están reclamando, arropada con el interés de formar profesionales y la famosa academia. Pero, ¿cómo te fías de eso si lo escuchas a un Pablo Martínez decir que en la UNCA se genera mucha plata? Que los funcionarios ganan mucho con posgrado, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, son excluyéndose él, pregunto. Él no, claro es que no parte del esquema. Él es parte del esquema. Y bueno. ¿Entendés? Entonces, por favor, no ofendan la inteligencia de las personas. Porque siguen quedando en evidencia de que son unos charlatanes. Y basta de charlatanes en nuestra ciudad. Aquí se necesita trabajar y dejar trabajar a la gente. Se han adueñado de la universidad mucha gente como si fuera un patrimonio de ustedes, haciendo lo que quieran. Y así les fue. Así le fue en el 2015 a Pablo Martínez. Así le fue a Jaime Torales Kennedy. Así le fue a un Ángel Rodríguez que pasó como un nefasto y corrupto rector de la universidad. Así le fue a un Miguel Vera que está a puerta de un juicio oral por tráfico de armas. Así le fue a Viviana Villalba, que quedó evidenciada como la que administra la caja paralela de la UNCA. Y así le va a seguir yendo a quienes utilizan la universidad para beneficio propio. Porque lo hacen transgrediendo normas y leyes. Y en la vida uno no puede ir transgrediendo normas y leyes sin que tengan resultado. O consecuencias. Y ustedes tienen ahora una consecuencia, que es que los pioneros están fuera del foco de la estructura principal de la universidad. Porque ser pionero o haber donado algo a la UNCA para sus inicios no te pone inmunidad para que seas un ladrón y un corrupto dentro de la UNCA. Porque no es patrimonio de ustedes. Es el concepto patrimonialista del Estado. Yo estoy ahora en el cargo, es mío. No, existe la ley orgánica de la creación de la UNCA, existe el reglamento de la UNCA, existe el estatuto. Es decir, todo lo que tiene que ver con la funcionalidad de una institución pública como la Universidad Nacional del Caaguazú está normado. Y no es maretepe ni por plagueo que ustedes tienen que seguir permaneciendo en cargos. Ni por antigüedad. No. El corrupto fuera. Entonces yo le hago una pregunta pública a Jaime Torales Kennedy. El pionero es Pablo Martínez. Por haber sido pionero, a pesar de sus actos de corrupción, debe seguir estando en el esquema ejecutivo de la UNCA. No. O un Ángel Rodríguez, o un Miguel Vera, o vos mismo. Porque ustedes crearon este esquema de las asociaciones, las cajas paralelas. Ustedes crearon.
y no logran sostener en la credibilidad. Lo siguen haciendo, pero esto no va a durar mucho, porque es un acto de corrupción. Está penado por ley el uso de bienes del Estado para beneficio propio o de terceros. Ustedes lo que están haciendo es dañar a la institución. Sí, pero me van a decir, ya salieron tanto. Está bien, a pesar de ustedes, no gracias a ustedes, a pesar de ustedes. Y esto es una muestra para quienes ahora están en cargos ejecutivos de la UNCA, de que si siguen el mismo derrotero, la consecuencia va a ser la misma. Es decir, la exclusión natural de los corruptos de un esquema académico universitario. Que es como lo que finalizás diciendo también, Cristian, no gracias a ellos, es a pesar de ellos. Así mismo es, a pesar de porque ellos. han demostrado ser un lastre prácticamente para la Universidad Nacional de Cadaguazú, que entre sus luces y sombras hoy se constituye como una referencia regional, pero pudo haber sido muchísimo más. Y los alumnos son verdaderos gladiadores, porque fíjate vos la crisis a la que fue sometida el año pasado la Facultad de Ciencias Económicas. Y los alumnos siguen avanzando, estudiando. No sé si alguna unidad académica está exenta de haber tenido sus crisis, Cristian. Medicina tuvo, odontología tuvo, economía, tuvo derecho en su ciencias momento tecnológicas, también. Derecho en su momento. Con impugnaciones de elecciones de decano, vicedecano. Siempre hubo momentos tormentosos dentro de la Universidad Nacional de Cadaguazú. ¿Y por qué? Porque estaba incidiendo allí la cuestión política. La cuestión política y sobre todo también, si Jaime Torales hoy se rasga las vestiduras, no sé, pero sale a decir que la universidad se degradó a seccional colorada o comité partidario, habrá que ver también cuál es el interés de los liderazgos o líderes políticos en hacerse siempre con los espacios que la UNCA promueve como liderazgos académicos, estimamos nosotros deberían de ser. Pero en todo este proceso de cerca de 17 años se ha visto también de que inclusive hay denuncias de claques en la asignación de rubros docentes en ciertas unidades académicas donde uno no llega, sino es del agrado de fulano o sultano líder político. Asignaciones de rubros docentes a cuestionadas figuras vinculadas a políticos inclusive que son denunciados de que ni siquiera van a cumplir sus responsabilidades en aula, de que le delegan a sus encargados de cátedras, auxiliares de cátedras nada más. Y esa es la Universidad Nacional de Cadaguazú, que hoy cuestionan los pioneros, pero que ellos fueron los que instalaron esas prácticas bastante perniciosas, perjudiciales, pero que deberían de ir paulatinamente también dejándose de lado. Y quizá ya hablar en algún momento de la habilitación total y plena de un campus donde funcionen todas las unidades académicas. Se está a años luz de eso, tal vez aún en la Universidad Nacional de Cadaguazú, pero pudo haber sido muchísimo más. Pudo haber sido muchísimo más a esta altura, en donde muchas de las unidades académicas hoy siguen funcionando en lugares alquilados, deambulando. Bien, volviendo al tema